Milton, ¿sí? Para el seguimiento a esto y que se agoten cualquiera de las dudas que puedan tener para que ya pueda yo también aclarar en cualquier momento con ustedes, ¿sí? Andy, gracias por tu apoyo. Milton, gracias por su apoyo. Estoy pendiente, estoy resolviendo unas situaciones, pero entro con ustedes, ¿sí? Y vuelvo a salir por cualquier cosa, ¿de acuerdo? Ok, doctor, ya empecé a grabar, gracias. Gracias. Excelente, muy bien, Andy. Agradezco de entrada a los equipos que van a presentar y estoy pendiente, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Pues podemos esperar 10 minutos para que den las 5:05 o ya quieren empezar a exponer. ¿Cuántos ya tenemos? Veo 38 participantes. ¿Cuántos? Doctor. 38. Vamos a esperar un momentito más y se empieza ahí para luego checar quiénes están. Dime, hija. Una pregunta. ¿El examen se hace, es un examen por doctor o todos los doctores hacen el mismo examen? Todos los doctores. Mandamos nosotros al doctor Ortiz las preguntas, ¿sí? Y se integra el examen, ¿ok? Y ya se es uno solo para todos los equipos, para todos los grupos. Ah, ok. Gracias, doctor. Sí, cualquier duda yo estoy con ustedes. Acuérdense, mi interés es que aprendan la utilidad, ¿sí? El sentido, sus aplicaciones, ¿sí? Y que eso enriquezca sus conocimientos. Yo creo que estamos logrando los objetivos sin diluirnos en otro tipo de detalles, pero lo más importante, el significado de las cosas. Muy bien. ¿Sí? En contacto, jóvenes. Ya son 41. Por respeto a los que llegaron temprano, Milton, creo que podemos empezar 4 minutos. Ya son 5 minutos. En 2 minutos empieza, son las 5:04. En un momento más empiezas. Dale oportunidad que se vayan sumando los que faltan. Faltan creo que 10 alumnos, ¿no? Sí, faltan 11, sí. 11 alumnos, exactamente. Creo que en 2, 3 minutos pueden empezar. Estoy pendiente de ustedes, ¿sí? Gracias. Gracias, jóvenes. Bueno, pues creo que ya vamos a iniciar la exposición y ya puede empezar el equipo del grupo C para empezar la clase. Ok, perfecto. ¿Me escuchan bien? Yo sí, Carlos. Sí. Me puedes decir Daniel mejor. No te preocupes. Ok, Daniel. Sí, Daniel. Ok, vamos a empezar hablando pues ya generalmente de los, bueno, como dijo el doctor, de lo que necesitamos saber acerca de los diseños de investigación epidemiológica, sus aplicaciones, en ciertos aspectos éticos y ¿Se ve bien la pantalla? ¿Ya cambió? Sí. Sí, ya cambió. Ok. Vamos a comenzar con el diseño de estudio de casos y controles.
Primeramente voy a decirles que es un estudio epidemiológico. Se enfoca en la selección, observación y análisis de 2 grupos con presencia o ausencia de la enfermedad, así también como de las variables relacionadas. ¿Por qué surge este tipo de estudio? Es prácticamente uno de los objetivos más importantes, o podríamos decirlo como el objetivo principal, es poder verificar si hay una relación entre cierta variable y una enfermedad. Un ejemplo que vamos a estar utilizando, bueno, que en unas cuantas diapositivas más vamos a ir utilizando, es por ejemplo el de la, valga la redundancia, de la arteriopatía coronaria. Tenemos una enfermedad y nosotros queremos ver si hay relación de esa enfermedad, por ejemplo, una relación de causalidad con alguna exposición que hayamos tenido a algo. En este caso, el ejemplo es de la enfermedad, ya tenemos que es arteriopatía coronaria, y la exposición o la variable en que podría estar relacionada es fumar. Nosotros queremos saber si el fumar, por ejemplo, es importante a tal grado de que pues, pueda ser un factor de riesgo fundamental para desarrollar arteriopatía coronaria. Entonces, queremos encontrar esa relación y es necesario determinar una proporción de los casos expuestos y no expuestos, o sea, los que fuman y los que no fuman. En cuanto al diseño, primero tenemos que comenzar con la selección de los casos. Como vieron en la diapositiva anterior, pues los casos van a ser las personas que presentan la enfermedad y los controles los que no la presentan. ¿Por qué es necesario esto? Lo vamos a ver con claridad en la siguiente diapositiva, pero no se puede, no sería bueno nada más hacer una comparación con personas con la enfermedad, porque podríamos estar tomando en cuenta variables que no significan nada. Y para saberlo tendríamos que compararlo con personas que no padecen esa enfermedad. Entonces, primero comenzamos con la selección y pues el número de cada grupo va dependiendo del investigador, ¿no? Como considera el investigador. Y es muy importante aclarar que no indica la prevalencia de la población. Se tiene que determinar la exposición pasada. ¿Cuál es la exposición? Por ejemplo, con el de los fumadores. Si las personas fuman o no fuman, o llegaron a fumar, y esto se va obteniendo mediante entrevistas, historias clínicas o análisis de gabinete. También después se van seleccionando las personas expuestas y no expuestas. Por decirlo así, vamos a ir separando los 2 grupos en 4 ahora, siendo el grupo A el de los casos expuestos, el grupo B el de los controles expuestos, el grupo C el de los casos no expuestos y el grupo D el de los controles no expuestos. Con base en esto, ya sacamos la proporción entre los expuestos y los no expuestos. Y ahorita vemos aquí el ejemplo con, primero, lo que les acabo de comentar, que es cómo se está representando los expuestos, los no expuestos, ya sean casos y controles mediante las letras que les comenté. Para sacar la proporción de los expuestos, vamos sacando aquí mediante la representación que está aquí en fracción y podemos ver ya en la aplicación un ejemplo, el ejemplo que les había comentado de la arteriopatía coronaria. Tenemos a los casos, a simple vista, podríamos ver que hay más fumadores que no fumadores en los casos. Son 112 fumadores y son 88 no fumadores. Pero no nos podemos ir con la finta. Por eso es muy importante no seleccionar nada más. Es una de las razones por las que no debemos seleccionar nada más casos, sino por las que necesitamos
de grupos controles. Entonces, ya tenemos esto y vemos a los controles que, por el contrario, son menos fumadores que los fumadores. Ya que hacemos las cuentas como están representadas arriba, adquirimos ya el porcentaje de fumadores que hay en los casos y en los controles. Cuando es mayor el porcentaje en los casos, significa que sí puede haber una relación de la variable con la enfermedad. En este caso, es un ejemplo hipotético y sí habría esa relación. Vemos que hay un 56% y un 44%. Cabe aclarar que esto es como que un inicio, el principio de otros estudios que le siguen a este. Tampoco podemos afirmar con esto que ya tiene esa relación ya de cajón, solo por esto. Le siguen otros estudios más. Para la elección de casos, es muy importante que tomemos en cuenta la relación que hay, que pensamos o sea, la hipótesis que tenemos acerca de la relación que hay entre la variable y la enfermedad, es importante tenerla muy en cuenta. ¿Por qué? Porque podemos seleccionar casos prevalentes, que recordamos los casos prevalentes son los casos que hay de todos, desde los que se han diagnosticado hace tiempo hasta los más actuales. También tenemos acceso a los casos incidentes, que son los nuevos casos, los más recientes que van saliendo. ¿Por qué debemos de tener en cuenta el tipo de relación que hay entre la variable o que se pretende que hay entre la variable y la enfermedad? Porque en cuanto a la elección, en cuanto a los casos incidentes, tenemos son difíciles de obtener, sí, pero tenemos una relación más estrecha en cuanto al, por ejemplo, en nuestro caso de la arteriopatía coronaria, tenemos que hay una relación de causalidad. Entonces, los incidentes, que son los más nuevos, podrían reflejar mejor esa relación en caso de que la haya. Entonces, es más probable que el factor de riesgo, que es los que fuman o el fumar, esté más relacionado con la enfermedad. En cuanto a los prevalentes, que son más fáciles de obtener, el factor de riesgo se vería relacionado más con la supervivencia, se podría ver más relacionado con la supervivencia que con la enfermedad, la causalidad de la enfermedad. Entonces, todo depende del esquema o de la relación que les dije que se establece entre la variable y la enfermedad. Entonces, es ir ponderando, no porque sean más fáciles de obtener los prevalentes, vas a agarrar todos tus prevalentes. En cuanto a la elección de los controles, se deben de elegir preferiblemente al azar y prácticamente no debe ser exposición. O sea, nosotros no vamos a ir escogiendo a los controles, viendo si alguno ya se expuso o no. Nosotros elegimos primero a los controles aleatoriamente y ya después es cuando vamos a saber si se expusieron o no. La elección de los controles puede ser según pacientes o personas no hospitalizadas o personas hospitalizadas. La gran diferencia que menciona el libro es que los no hospitalizados nos dan una muestra probabilística de la población total. Adquirimos más de la población total que hay por ejemplo, de las personas con arteriopatía coronaria. Y también pero la desventaja es que es más difícil que acepten y es más costoso. Pone el ejemplo del libro. Hay personas en Estados Unidos que incluso ni siquiera te abren la puerta. Entonces, como que sí está más complicado
tener a personas no hospitalizadas en el estudio. En cuanto a los hospitalizados, como menciona el libro, son cautivos, claramente identificados y menos costosos. También menciona el libro que dependiendo del lugar del país, ¿no? Porque menciona que países con que son en vías de desarrollo, es más fácil que sí acepten o que sí te abran la puerta, por ejemplo. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si el estudio es completamente basado en hospital? Como primer punto, se deberían de seleccionar al azar los casos de personas con la enfermedad que interesa para admitirlos a un hospital u hospitales en particular. Digamos que ya tenemos a las personas que están enfermas, que están en el hospital, tenemos que ubicarlas en el hospital o reunirlas en algún hospital en especial. En cuanto a los controles, también se consiguen de personas internadas, pero tienen que ser por otros trastornos. Como ya les había comentado, los controles no deben de tener esta enfermedad, o sea, la enfermedad que estamos estudiando, pero sí pueden tener alguna otra. Sin embargo, esta otra podría interferir y es una de las ventajas, digo las desventajas, que es posible que las enfermedades que tienen los controles, las personas que pertenecen al grupo de los controles, no sean, más bien influyan en el desarrollo o en el desarrollo de la enfermedad que estamos estudiando o por el contrario, que interfieran. Entre las ventajas de este estudio completamente basado en hospital está la mayor accesibilidad y que ambos grupos se encuentran bajo las mismas condiciones. En cierta forma, como que si hay algo de más o de menos, los dos grupos lo deben de tener y es como que más fácil tenerlos en control. Y pues la obtención de los datos pues es más sencilla. Como ya les dije, las ventajas es esa y pues que pues también es posible que los grupos de casos y controles no surjan de una población bien definida. Bueno, pues buenas noches. Hay eco. Bueno, pues buenas noches a todos. Soy Javier. Vamos a seguir a partir de acá. En sí, ya hablamos al inicio de qué es un estudio de casos y controles. Y ahorita vamos a hablar del emparejamiento, ¿no? El cómo se pone a un caso y un control relacionado, ¿no? En primer lugar, pues hay que entender que el emparejamiento es cuando seleccionamos a los controles que van a estar con esos casos de acuerdo a ciertas características como la edad, raza, sexo, nivel socioeconómico y la profesión. Recuerden que el emparejamiento en sí lo hacemos para que las dos personas, por ejemplo, el expuesto, el no expuesto o el enfermo y el no enfermo, estén casi idénticos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a persona A y a persona B. A está enferma, ¿no? Pero persona B no. Pero si son tan parecidos en todo, tanto en ingreso como sexo, raza, las actividades que hacen, entonces esperamos que esa cosa que sea diferente entre los dos pueda ser una posible guía del por qué la otra persona está enferma, ¿no? Es una idea general, ¿no? Entonces por eso emparejamos en primer lugar. Ahora hay dos tipos de grupo. Se refiere a que vamos a emparejar de acuerdo a una característica idéntica. En el libro hay un ejemplo bastante simple, ¿no? Te dice, todos los casos en total son 25% de personas casadas. Entonces vamos a buscar que nuestros controles, igual, cuando los juntemos, sean el 25% de personas casadas, ¿no? Para tener igualdad, ¿no? Ya luego el individual, que es el más tradicional, el que muchos conocemos, que es buscar una persona para una persona y que sean muy similares, ¿no? Se utiliza de manera frecuente en los estudios hospitalarios porque, pues, ahí ya tenemos los datos de los pacientes que ya están internados, entonces ya sabemos que la persona del pasillo 4 se parece mucho a la persona del pasillo 1, ¿no? Entonces los relacionamos para el estudio y ya está. Ahora, podemos trabajar con múltiples controles. ¿Por qué hacemos esto? En primer lugar, es más fácil conseguir múltiples controles, o sea, personas sanas, que personas enfermas que tienen enfermedad que nos interesa. Por eso igual, como veremos más adelante, el estudio de casos y controles es muy útil para trabajar con enfermedades raras, porque simplemente para aumentar la potencia de este estudio podemos aumentar el número de controles por caso. Por ejemplo, aquí el libro dice que un número muy bonito sería usar 4 controles por caso, ¿no? O sea, 4 a 1. Y hay otra manera.
Pueden ser del mismo tipo, como viene siendo lo que ya conocemos, o de diferentes tipos. Esto es muy peculiar. Cuando tenemos los controles para ese caso, pero tienen como que algunas características muy peculiares que los vuelven como una especie de subconjunto. Por ejemplo, en el libro te ponen el ejemplo de niños con tumores cerebrales. Y luego te ponen niños con tumores, pero medulares. Y luego te ponen niños sanos. Entonces, en sí todos son niños, todos son la misma población, pero hay un subgrupo que viene siendo el que tiene otro tipo de tumor, pero que no es el mismo. Entonces, hasta cierto punto sí se puede realizar el estudio con esos dos subgrupos, pero como aquí menciona, el investigador al final, cuando va a entregar resultados o vaya a hacer como la examinación final, debe decidirse en cuál se va a concentrar, si en los estudios en el grupo sano o en el grupo que tiene el otro tipo de tumor, que no es la enfermedad que buscamos, pero está enfermo igual, ¿no? Entonces, tiene esa característica extra. Ahora, ¿cuándo usaríamos este diseño? En el primer paso, para buscar una etiología. Tenemos una nueva enfermedad, ¿no? Y no sabemos qué la causa. Entonces, como este estudio es relativamente barato, no requiere tanto tiempo, y como podemos hacerlo con enfermedades nuevas y raras, es un buen paso inicial para buscar causas, ¿no? Ya vimos que tenemos a personas enfermas y vamos a ver qué características tienen exageradas entre las enfermas y las no enfermas para ver si puede ser un posible factor de riesgo o una posible causa, ¿no? Entonces, es eso. El primer paso para buscar la etiología, por lo general inicia con casos y controles. Y como aquí dice, el siguiente paso sería un estudio de cohorte, que es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque ya cuando llegamos al estudio de cohorte, ya sabemos qué factor de riesgo o qué característica buscar en las personas y ahora las vamos a seguir observando a ver si se enferman o no se enferman. Se invierte. Primero estábamos con personas enfermas y veíamos qué características tienen en especial. Y ahora que ya identificamos cuáles son las características, por si las propias o que suponemos que están relacionadas con la enfermedad, ahora buscamos gente que tenga eso para ver si se enferman o no. Y pues el tercer punto, como ya dije, es muy útil para enfermedades poco frecuentes, porque podemos aumentar el número de controles para los casos y así podemos como que aumentar la potencia del estudio sin necesidad de buscar a gente que tenga esa enfermedad. Y bueno, aquí es una imagen como para ilustrarlo, ¿no? Tenemos a las personas con la enfermedad, los casos, y a las personas sin la enfermedad, los controles. Y ya luego determinamos los antecedentes de exposición. Antecedente de exposición es una palabra muy como que rebuscada o fancy, como si le quisieran decir, pero más que nada se refiere a si pasó por esa característica o ese factor de riesgo o no. Por ejemplo, fumar, ¿no? Entonces, caso expuesto quiere decir que está enfermo y fumaba o fuma, y no expuesto quiere decir que está enfermo, pero no fuma. Y lo mismo con controles, ¿no? Entonces aquí vemos, si la exposición sí se asocia con la enfermedad, esperaríamos encontrar que las personas enfermas, o sea, los casos, sean muy grande, o sea, el número sea muy grande en los expuestos y que las personas controles sin la enfermedad, el porcentaje de las personas no expuestas sea mayor. O sea, la proporción de las personas enfermas expuestas debe ser mayor que el de las personas expuestas no enfermas. Y pues del otro lado igual, ¿no? Las personas sin la enfermedad, los controles, la proporción no expuesta debe ser mayor que pues la de las personas no expuestas del lado de la enfermedad. O sea, tal como vemos en este gráfico, ¿no? O sea, si te expones, estás asociando la exposición con la enfermedad. Y pues naturalmente, si no está enferma la persona, pues la asociamos con que no se expuso a ese factor o esa característica. Entonces, sigamos. Aquí viene como que ya para decirlo tal cual. La distinción entre el estudio de casos y controles y el de cohortes. El sello distintivo del estudio de casos y controles es que se comienza con personas con la enfermedad, los casos, y se compara con las personas sin la enfermedad, los controles. Y esto se contrasta con el diseño del de cohortes, ya que se comienza con un grupo de personas expuestas que se comparan con un grupo no expuesto. Como les dije, vamos al revés, ¿no? Empezamos con personas enfermas, no enfermas, vimos qué tenía cada una, y ya que vimos qué puede ser lo que tenga que ver con esta enfermedad, lo invertimos. Ahora buscamos gente que tenga esa característica y vamos a ver si se enferman o no. Cabe aclarar que pues estos estudios nos dan asociaciones fuertes, ¿no? O sea, el estudio de casos y controles nos da una asociación, por así decirlo, leve, que luego confirmamos hasta cierto punto por medio del estudio de cohortes, pero en sí la causalidad está más reservada hacia estudios aleatorizados experimentales, donde ya la mayoría de las variables está controlada. Aquí recuerden que pues estamos observando, no estamos interfiriendo tanto con el paciente, entonces se obtienen asociaciones fuertes, pero no es como que puedas decir es por esto, no es una causa todavía.
Y ya bueno, el estudio de corte empezando, pues son los estudios observacionales en los que el investigador determina la exposición de los pacientes, o sea, si tienen o no el factor, y los vigila para ver su evolución. El diseño. Pues primero se identifica una población, ¿no? Que es el cohorte. O sea, por ejemplo, niños enfermos de cáncer de pulmón, ¿no? Esa es mi población, ¿no? O no, miento, sería más bien niños. Y ya luego vamos a ver las características iniciales, o sea, si están expuestos o no. Entonces, por ejemplo, tenemos niños. Y tenemos niños que, como ejemplo, juegan fútbol y niños que no juegan fútbol. Entonces ya luego vamos a seguir a esa población, a esos niños, por un tiempo determinado, a ver si se enferman o no de lo que buscamos. Y así es como empezamos, ¿no? La información acerca del factor de riesgo se determina antes de que se observe la enfermedad, lo cual es lo opuesto a casos y controles. Primero vimos la enfermedad y luego el factor, y aquí buscamos primero el factor de riesgo y ya luego vemos si se enferma la persona. Esta es la diferencia. Bueno, entonces pasamos a tipos, ¿no? Tenemos el prospectivo longitudinal. Este es el más común, ¿no? Empezamos con un grupo de gente y la seguimos por un tiempo determinado. Ahora, ¿por qué este estudio es muy costoso? Porque recuerden que aquí lo que estamos buscando es si las personas se enferman o no. Entonces, así como una persona puede enfermarse a los 2 años del estudio, puede tardar 5 años, 6 años, y mientras seguimos siguiendo a esta persona, seguimos observándola, pues estamos gastando recursos, se sigue destinando recursos a este experimento, a este estudio, ¿no? A esta observación. Por eso requiere igual de más tiempo. Y también necesitamos una muestra grande para que la conclusión sea válida, lo cual en casos y controles podía ser un poco más pequeña la muestra y por eso igual funcionaba mejor en enfermedades raras. El retrospectivo pues es más rápido, ¿no? Ya tenemos todo registrado, podemos ir por ejemplo a un hospital donde tienen toda la historia clínica ya puesta y pues ya vemos si el paciente A tenía el factor de riesgo y el paciente B no lo tenía, y luego podemos ver casi inmediatamente si ya se enfermó o no, porque es igual ya estaría en la historia clínica. Es de bajo costo porque solamente vamos a revisar artículos, pero no tiene el mismo impacto, por así decirlo, que el prospectivo. Y bueno, pasemos a la parte siguiente. Bueno, aquí vamos a ver 2 tablas que ya está ejemplificando los estudios de corte. Aquí vemos a fumadores de cigarrillos y a no fumadores de cigarrillos, en los cuales se va a desarrollar la arteriopatía coronaria o no se va a desarrollar. En una población total de los fumadores de cigarrillos de 3.000 y en una población total de no fumadores de 5.000, vamos a tener una incidencia. Y esa incidencia es lo que nos va a indicar si hay una relación entre el factor que estamos investigando o no. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Pues es el total de la población, que vamos a ver en la segunda tabla, que es A más B, que va a ser nuestro divisor. Y el numerador nos va a ser la cantidad de personas en la cual se desarrolla la enfermedad. La diferencia entre las dos fórmulas es que una va a expresar la incidencia en las personas que están expuestas y la otra va a ser en las que no están expuestas. Aquí vamos a ver igual una diferencia entre aquellas que están, las investigaciones que son con asignación aleatoria y asignación no aleatoria. En el estudio experimental es en la que se va a desarrollar esta asignación aleatoria y pues es la que va a tener menos sesgos por parte del investigador. Y en el estudio observacional, que son como los de cohortes, son aquellos que no son experimentales y no son aleatorizados, y aunque no va a tener esa aleatorización, pues nos va a indicar si hay una relación con el factor que estamos investigando. En ese caso podríamos ver la arteriopatía coronaria con fumar. En esta diapositiva vamos a ver que mi compañero nos explicó que hay 2 tipos de estudios de cortes, el prospectivo y el retrospectivo. La diferencia entre uno y otro es que la única diferencia, como porque vemos aquí en el diagrama que tienen la misma metodología, definir una población, ver si
quiénes están expuestos y quiénes no, y de ahí quiénes desarrollan la enfermedad y quiénes no. La única diferencia es cómo se va a determinar esa exposición. En el prospectivo lo que se hace es iniciar desde cero, definir una población, no aleatorizar, ver si hay una exposición o no, y de ahí esperar otros tal vez 10 o 20 años para ver si se desarrolla la enfermedad o no. En el prospectivo. Y en el retrospectivo podemos ver a partir de datos de encuestas que se hayan realizado anteriormente. Por ejemplo, si se realizó una encuesta en 1992 sobre aquellas personas que fumaban o no, pues vamos a ver las personas que realizaron esa encuesta y lo vamos a tomar como nuestra población. Como ya habrá pasado algunos años, entonces podemos definir si estas personas desarrollaron la enfermedad o no, o si se han encontrado expuestas o no, y ya vamos a tener un estudio retrospectivo porque va a durar menos. Y aquí tenemos el ejemplo de cohorte retrospectivo de Cowan. Este ejemplo es un estudio de cohortes. ¿Por qué? Porque aquí se definió una lista de pacientes que fue pacientes de la clínica de infertilidad. Se definió una variable que sería las anomalías hormonales o la ausencia de estas y el desarrollo de cáncer o no en esta población. Sin embargo, es retrospectivo porque esta lista de pacientes ya era un dato histórico, ya estaba registrado en la clínica para el año en el cual se realizó la investigación, que fue en 1978. Entonces, si analizamos, es algo más fácil para el investigador hacer todo esto, porque como ya tiene esos datos anteriores, solo lo único que tiene que determinar es si hay una enfermedad, si se desarrolló la enfermedad o no. Aquí podemos ver cuáles son los pasos para hacer este estudio de cohorte, y es que pues lo primero que tenemos que hacer es ver si hay una relación entre los factores que vamos a investigar. Lo primero que tenemos que hacer es ver si hay personas expuestas y personas no expuestas de nuestra relación, de nuestro factor. Después, ver si hay un desarrollo de la enfermedad o no en las dos poblaciones. Y si la exposición sí se asocia con la enfermedad, tendríamos los valores que se representan en las últimas dos figuras, que en las cuales donde hay personas expuestas se va a desarrollar más la enfermedad, y donde no hay exposición no se va a desarrollar esa enfermedad. Entonces podríamos dar inicio a una investigación de cohortes, un estudio de cohortes. Y entonces vemos aquí que se requiere un estudio. ¿Cuándo vamos a hacer un estudio de cohortes? Pues bien, cuando vamos a tener la información previa de la relación con la exposición de la enfermedad analizada con otro tipo de estudios. ¿Esto qué quiere decir? Que si ya tenemos datos que nos indiquen que hay una relación del factor que vamos a investigar con la enfermedad, vamos a aplicar ese estudio de cohortes. También, debido al tiempo prolongado de ese tipo de estudios, su enfoque es atractivo cuando se puede minimizar la deserción. Es decir, si vemos que esas personas que van a participar en el estudio pueden salirse del estudio, o van a incumplir las normas que vamos a poner o otras cosas, no es lo más recomendable de aplicar, porque necesitamos tener un control para poder dar resultados más firmes en el momento de hacer un ensayo o de exponer nuestros resultados. Y va a ser útil cuando el periodo entre la exposición y el desarrollo de la enfermedad sea corto, porque así como podemos esperar 10 años para que se desarrolle la enfermedad, si hay una enfermedad si el factor y la enfermedad vemos que va a tardar 40 años, también hay el riesgo de que pues hasta uno mismo se muera, o los pacientes se mueran, o por la misma cantidad de tiempo pues se salgan del estudio, y pues no va a ser tan viable exponer resultados que no van a estar completos. Bueno, pues yo voy a hablarle de dos conceptos que van a ser importantes al momento de evaluar los estudios.
y estamos hablando del concepto de validez y del concepto de error. Para ello, pues, hay que definir primero cuál es el concepto de la validez. Y en el contexto de la epidemiología, la validez va a ser una referencia a la ausencia del sesgo o del propio error. Entonces, vamos a empezar definiendo la validez y los tipos de validez que hay para después darnos, o sea, nombrar los que vienen siendo los errores que pueden afectar. Siguiente. Bueno, cuando hablamos de validez a nivel de epidemiología y de evaluación de investigaciones, tenemos dos tipos de validez. Ahorita vamos a andar en cada una, pero hay que saber que son dos, la validez interna y la validez externa. La validez interna, a grosso modo, son los errores cometidos durante el proceso de la selección de la población de estudio, durante las mediciones o todos esos aspectos relacionados con la elaboración de la investigación. Y la validez externa va a ser la capacidad que va a tener el estudio de generalizar los resultados observados en la población de estudio hacia la población blanco. Lo que es importante en esto es que tengan en cuenta de que la validez externa va a depender de que exista la interna. Entonces, podemos decir que es necesario que se cumplan los requisitos en la validez interna para que se puedan extrapolar los resultados, haciendo la validez externa. Ahora, hablando de la validez interna, la validez interna va a hacer referencia a la validez de los resultados obtenidos de una muestra estudiada. Esto va a ser, eso quiere decir que es una ausencia de los errores internos propios de la investigación. En pocas palabras, va a ser que los resultados del estudio que nosotros hayamos realizado sean atribuibles al efecto que está bajo la investigación del mismo. Entonces, para un ejemplo para plantearlo en forma de pregunta sería decir, ¿son verdaderos los resultados que he obtenido en la muestra estudiada? O por el contrario, ¿se han detectado errores que hacen que los resultados no reflejen fielmente la realidad de la muestra diseñada? Siguiente. Siguiente. ¿Ha cambiado? Ya lo cambié según yo. No, no ha cambiado. Bueno, no me parece. Bueno, A ver. ya. Ahora, ¿cómo se va a conseguir la validez interna? La forma de conseguir la validez interna va a ser cuando todas las fuentes de error que nosotros tengamos en un estudio hayan sido reducidas al mínimo. Esto va a ser desde las etapas de diseño hasta las etapas de implementación y del mismo análisis del propio estudio. Siguiente. Se está tardando un poquito, ¿eh? Ya lo noté. Ups, la internet. Bueno, entonces, ya quedamos que la validez interna son la reducción mínima de los efectos que son intrínsecos de la misma investigación. Ahora vamos a hablar de la validez externa. Entonces, la validez externa va a ser más sencilla todavía. Esto va a ser, en pocas palabras, a que los resultados que nosotros obtengamos de los estudios sean generalizables. O sea, que sea válido, para la redundancia, el decir que si obtuvimos un resultado en tal población, este resultado refleja fielmente lo que ocurre en la población en general, en el universo, digamos así. Ahora, en forma de pregunta, ¿cómo quedaría esto? Estos resultados de mi muestra son un reflejo fiel de lo que ocurre en la población general. O sea, lo que yo estoy obteniendo es realmente lo que obtendría si hubiese escogido a todos los integrantes de la población. Y bueno, en este caso muestro una imagen en la que se ve a una persona agarrando un pedazo del círculo de color rojo. Entonces,
aquí podríamos decir que en cuanto a la validez externa no sería válido lo que él está haciendo, puesto que la que está tomando es solo una porción sesgada de lo que realmente es toda su población, que son los diferentes colores. Siguiente. Un ejemplo sería, por ejemplo, que un resultado de algún estudio que se realice en mujeres puede no ser generalizable a los hombres, a pesar de que a pesar de que ambos formen parte de la misma población. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, puesto que hay estudios que no son son válidos a nivel de la validez externa, pero con respecto a cierta población. Siguiente. Bueno, este es un punto muy importante, y es que todo estudio epidemiológico va a estar sujeto a cierto margen de error. Entonces, va a ser muy importante conocer cuáles son las fuentes principales y los diferentes procedimientos que se pueden utilizar en la realización del estudio para minimizar el impacto que los errores tengan en los resultados del estudio. Siguiente. Entonces, con esto ya hablamos adentramos en el concepto de error. Ahora, a nivel epidemiológico de investigación también, los errores se pueden clasificar en dos grandes tipos: los errores no aleatorios o sistemáticos y los errores aleatorios o no sistemáticos. Ambos tipos de error, ya sea que ocurran o que no ocurran, pueden llegar si ocurren, pueden llegar a comprometer incluso la validez del propio estudio. Siguiente. Yo les voy a hacer referencia al error aleatorio, pero más adelante pues van a explicar del error no aleatorio. El error aleatorio o no sistemático ocurre cuando las mediciones repetidas, que ya sean de un mismo sujeto o de varios miembros, van a variar de una manera no predecible. Les pongo el ejemplo de la imagen de tomar la presión de una persona, puesto que si le tomamos la presión a una persona digamos, en 6 lapsos de día diferentes, puede ser que los resultados que obtengamos no sean el mismo. Ahora, ¿qué va a pasar? La manera de reducir este error pues sería realizando muchas repeticiones de lo mismo. Ahora, los factores que se van a asociar al error por azar en los resultados van a ser esencialmente 3: el grado de variabilidad individual e interindividual. Con esto me refiero a que hay que tener en cuenta que las personas nunca son iguales. Entonces, hay que tener en cuenta estos aspectos que son importantes, puesto que esto puede llegar a generar un error que pues no es predecible, es aleatorio. Otro de los aspectos que pueden asociarse es el tamaño de la muestra, ya que si nosotros tomamos, como en la imagen del círculo rojo, si nosotros tomamos una pequeña parte de la población que no es representativa, entonces los resultados que podamos obtener pueden llevarnos a algún error. Y, o sea, ya que no van a ser válidos, o sea, no van a poder generalizarse. Y otra de los factores que se asocian al error va a ser la magnitud de las diferencias. Si nosotros tenemos una población que tiene demasiadas diferencias entre sí mismos, probablemente nos encontremos con algún error de tipo aleatorio. Esto quiere decir que los resultados que nosotros obtengamos pueden variar de manera muy importante si la población en sí no es, digamos, homogénea lo más que se pueda. Ahora, un punto muy importante es que a medida que la diferencia que nosotros hallemos en la investigación con base a la comparación aumente, la probabilidad de que ésta sea al azar va a ser menor. O sea, si nosotros tenemos resultados que son muy, muy, muy diferentes, la probabilidad de que sea al azar este resultado muy diferente, pues es muy baja. Y siguiente.
Bueno, esta infografía es de una referencia que pues dejo al final, la verdad es que está muy buena y muestra los aspectos que ya vimos hasta ahora de las exposiciones pasadas. Lo que quiero resaltar en esto es que la estimación del error aleatorio se va a realizar mediante dos procedimientos. Esto va a ser la prueba de contraste de hipótesis o valor de P y los intervalos de confianza. De estos ya hablaron los compañeros de la exposición pasada. Entonces, aquí en esta infografía se resume todo, puesto que empecemos desde la parte de la investigación de los seres humanos. Cuando se realiza una investigación en seres humanos, vamos a tener hipótesis estadísticas, que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En la investigación podemos obtener errores. Estos dos tipos de errores pueden clasificarse en error sistemático y en error aleatorio. El error aleatorio es el que les acabo de comentar y son variaciones explicadas por el azar, que son propias de la misma investigación, o sea, no son cosas que nosotros esperemos. Ahora, este error no puede eliminarse, pero sí puede calcularse qué tanto afectó en nuestra investigación. Esto se hace mediante el valor de P y mediante el intervalo de confianza. El valor de P, nada más para resumir, es la probabilidad de que la asociación que nosotros tengamos se explique por el azar. Esto asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. Y la parte del intervalo de confianza, pues van a ser el rango de los valores donde se va a encontrar el valor real de acuerdo con la probabilidad que tenga el mismo. Ahora, estas mediciones pueden llevar a los errores asociados al azar, que son, y ya nos desencadenarían en los errores que ya comentaron igual los compañeros, que es el de tipo 1, que nada más para recordar es rechazar la hipótesis nula, siendo la hipótesis nula verdadera, y el error de tipo 2, que es no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula sea falsa. Si nosotros volteamos a ver desde la imagen de error, llegaremos al error sistemático. Este error sistemático, ahora se lo van a explicar, y se va a dividir en diferentes tipos, los cuales pues ahorita vamos a ver de manera más específica. Bueno, como ya mencionó mi compañero anteriormente, vamos a hablar sobre el sesgo, o también llamado error sistémico o error no aleatorio. Y también vamos a hablar sobre los conceptos de exactitud y confiabilidad. Siguiente. Gracias. Bueno, podemos definir sesgo como cualquier error sistémico que se puede dar durante el diseño, realización o análisis de un estudio, y obviamente esto va a tener como resultado, un resultado una estimación errónea del efecto de la exposición sobre el riesgo de la enfermedad. Siguiente. Vamos a tener tres tipos de sesgos que son los más comunes. Primero tenemos el de selección, luego el de información y de confusión. Siguiente. El primero es el de selección, que como dice su nombre, estos van a ser errores en el momento en los procedimientos que nosotros utilizamos para seleccionar a los participantes y de igual manera durante el seguimiento de los sujetos en el estudio. Estos errores pueden ser originados ya sea por el mismo investigador o puede ser resultado de relaciones complejas que se dan dentro de la población de estudio entre los grupos que no pueden ser evidentes para el investigador por desapercibidos. Este tipo de sesgo es común en los estudios de casos y controles y también en los estudios retrospectivos. Siguiente. Bueno, tenemos diferentes subtipos de sesgos de selección. Uno de ellos es el sesgo de Neyman, que este es cuando la condición que estamos estudiando va a determinar una pérdida prematura por fallecimiento de los sujetos que padecen esta. Un ejemplo de esto es que tengamos, por ejemplo, 1000 personas, 1000 sujetos de estudio con hipertensión arterial, que es, como sabemos, la hipertensión arterial pues, es un factor de riesgo para el infarto de miocardio, y tengamos otros 1000 que no padecen hipertensión arterial. Y van a pasar unos 10 años y posiblemente durante ese tiempo vamos a perder algunos de estos sujetos de estudio por esta condición. Y pues debido a esto no podemos quizás obtener una asociación entre lo que es el infarto de miocardio y la hipertensión. Después tenemos el sesgo de no respuesta. Esto se refiere más bien en cuestión al grado de motivación que tiene un sujeto que va a participar
voluntariamente la investigación, que puede variar con respecto a los otros sujetos que no lo hacen. También tenemos el sesgo de membresía. Esto se refiere a que en el estudio se pueden presentar subgrupos de individuos que pueden compartir ya sea un atributo en particular que va a estar relacionado ya sea de manera positiva o negativa con la variable que estamos estudiando. Por ejemplo, tenemos el perfil de hábitos y costumbres de la vida de los cirujanos, que obviamente difiere de la población en general, y por lo tanto podemos incorporar una gran cantidad de este tipo de sujetos en un estudio y eso puede determinar que hayan hallazgos que sean condicionados por ese factor. Luego tenemos el sesgo del procedimiento selección. Aquí pues no se respeta el proceso de asignación aleatoria a los grupos en estudio. Por último, tenemos un sesgo de pérdida de seguimiento. Esto se puede presentar en los estudios de cohortes. Es cuando hay una pérdida ya sea total o parcial de los sujetos de estudio y pues de esa manera no se puede completar el seguimiento que ya está preestablecido para obtener los resultados. Siguiente. Ahora tenemos el sesgo de información. Este se refiere a, ocurre más bien cuando hay un defecto, como menciona, al medir la exposición o la evolución, y esto va a generar información diferente entre los grupos en el estudio que se compara. Esto se debe más bien a errores que son cometidos en el momento de la obtención de la información que se precisa de los sujetos de estudio. Y bueno, aquí esto se puede presentar en el momento de la clasificación. Puede haber una clasificación incorrecta de sujetos o de variables o atributos dentro de una categoría distinta. Aquí pueden haber dos clasificaciones. Una clasificación incorrecta no diferencial, que aquí el grado de mal clasificación va a ser similar en ambos grupos, o puede haber una variación entre estos que se llama clasificación incorrecta diferencial, que aquí el grado de mal clasificación va a ser mayor en un grupo que en otro. Siguiente. De igual manera que el sesgo de selección, aquí igual van a haber subtipos. Uno de ellos, el primero es el sesgo de recuerdo o de memoria. Este más bien ocurre en los estudios de carácter retrospectivo y puede ser que exista la posibilidad de olvido. Esto quiere decir que al momento de obtener la información puede ser que haya dificultades para recordar de manera precisa o completa los hechos o experiencias que ya ocurrieron. Luego tenemos el de procedimiento. Este se produce cuando el grupo que presenta la variable dependiente puede resultar más interesante para el investigador que el grupo que participa como control. Por lo tanto, al ser más interesante para el investigador, puede ser que se vea más beneficiado y pues se obtenga la información de manera con mayor esfuerzo. Luego tenemos el sesgo por falta de sensibilidad de un instrumento. Eso se refiere más bien cuando no se cuentan con los métodos adecuados de recolección de datos o hay un fallo en los instrumentos que utilizamos. Luego tenemos el sesgo de adaptación. Aquí este se refiere más bien cuando durante el estudio los individuos pues deciden migrar a otro grupo debido a que puede ser que el tipo de intervención que esté en el otro grupo les convenga más. Luego tenemos el sesgo de atención. Esto es más bien como los participantes del estudio pues alteran su comportamiento cuando están siendo observados. El sesgo del entrevistador. Esto es más bien cuando el entrevistador no ha sido entrenado de forma adecuada y por lo tanto no puede inducir pues algún tipo de respuestas y pues puede haber fallos en obtener información. El último es el sesgo de obsecuicidad. Este es propio de las personas que son entrevistadas porque estos pueden responder responden lo que creen que el investigador quiere escuchar. Siguiente. Por último, tenemos el sesgo de confusión. Esto se observa más bien cuando existe una asociación no causal entre la exposición y el evento de estudio, o cuando observamos una asociación real entre la exposición y el evento de estudio por la acción de una tercera variable que no se controla. Estos son fuente posible de sesgo de confusión cualquier variable que está asociada con la exposición, que además está causalmente asociada con el evento de estudio. Este tercer factor se conoce como variable de confusión y para que este sea considerado pues como una variable de confusión, tiene que relacionarse con la enfermedad de interés en ausencia de la exposición al factor analizado. Eso quiere decir que, por ejemplo, en la imagen que se ve ahí, tenemos el tabaquismo. El tabaquismo
se asocia a riesgo de cáncer de páncreas sin que tenga que ver el consumo de café. Y también otra condición para que sea considerada de confusión es que se relacione con la exposición, pero obviamente no sea resultado de esta, o sea, que el tabaquismo se asocia con el aumento del consumo de café. Siguiente. Bueno, ahora los conceptos de exactitud y confiabilidad. Con exactitud nos referimos a que la variable mida lo que realmente quiere medir, o sea, que esté próximo al valor real aceptado o al valor de referencia que está aceptado. Y confiabilidad pues se define más bien como el grado en el cual una variable tiene el mismo valor cuando se mide varias veces. Ya, siguiente. Bueno, ahorita ya para terminar el tema tenemos que hablar sobre las implicaciones éticas que vienen con todos estos estudios. Y es que la primera es la aleatorización. Antes de que sigas con la parte de Ok, implicaciones sí. éticas, ¿sí? Una intervención. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasó con el fármaco hidroxicloroquina para el COVID? No sé. ¿Alguien sabe? Que lo probaron para ver si funcionaba como un buen tratamiento. Ajá. Pero, y todo el mundo empezó a comprar y la cosa y se acabaron y todo eso, pero al final, después de todos los estudios, dijeron que no había ninguna mejora en el Después de tratamiento. todos los estudios, ¿qué estudios? Ay, creo ¿Okay? que Es lo que era... estamos viendo. Se hicieron estudios, ¿sí? De investigación epidemiológicos en casos y controles de que se los daban y no se los daban y verían si servía o no servía, que es un fármaco utilizado hace muchísimos años, ¿ok? Para cierto tipo de enfermedades, lo mismo que la cloroquina, ¿se acuerdan? Para el tratamiento de la malaria, el paludismo, ¿ok? Y al principio dijeron que sí servía, ¿sí? Hubieron un montón de científicos a favor, médicos a favor y luego en contra. Luego vieron que la asociación de este fármaco incrementaba los riesgos de problemas cardiológicos, ¿se acuerdan? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este tipo de diseños de estudio, ¿sí? Y los riesgos y los sesgos que tienen al utilizarlo, tienen implicaciones. ¿Y esas implicaciones qué cuestan? ¿Qué cuestan? Vidas humanas y recursos. Vidas humanas y recursos, pero vidas humanas, ¿de acuerdo? Por eso es importantísimo cuando tú vas a diseñar un estudio de investigación o un protocolo, ¿sí? Tener el conocimiento de estas variables, ¿sí? Que se utilizan para poder seleccionar tu muestra, para el tiempo que vas a diseñar el estudio, cómo lo vas a utilizar, cuáles son los posibles resultados, cuáles son los riesgos, cuáles son los sesgos de utilizarlos, ¿de acuerdo? Y ese es un ejemplo. Y así está, por ejemplo, el Remdesivir, que es el antiviral que le pusieron a Donald Trump, que vale casi $2,000 no sé cuántos dólares por dosis, ¿ok? Y utilizaron anticuerpos igual para él monoclonales, ¿ok? Probados en cierto grupo de pacientes, y que no los aprueba la OMS porque no están aprobados y probados en grandes masas de población, ¿ok? Entonces son estudios cortos que se aplican y una empresa dice, sí funciona, ¿ok? Pero no se aplican a otro grupo de gente, ¿sí? Con mayor volumen. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué cuestan? Vidas humanas, ¿sí? Entonces reflexionen sobre esto. Por favor, adelante con los conceptos éticos. Ok, pues vemos la primera parte que es la aleatorización y se pone en duda si se tiene que poner en duda este aspecto porque vemos si un fármaco es bueno o no es bueno, si es efectivo o no es efectivo como tratamiento. Entonces no estamos seguros de que este fármaco sea 100% efectivo. Entonces por eso aleatorizamos, porque no le vamos a dar a una persona un tratamiento que no es 100% efectivo. La siguiente. También está la otra parte que es la no aleatorización, que aquí nos tenemos que plantear la pregunta de que es necesario que le dé un medicamento a esta persona cuando podría ser probable que no sirve para nada y aparte lo tengo que hacer pasar por estos efectos adversos, efectos tóxicos innecesariamente.
y crear además una falsa esperanza en esta persona. Es por eso que tenemos que ver siempre las dos partes de la moneda. El placebo se ha cuestionado en los últimos años, y es decir, es ético no administrar un tratamiento cuya eficacia ha sido demostrada. Si ya sabemos que o tenemos un indicio de que el nuevo fármaco o el nuevo tratamiento va a ser mejor en una persona con una enfermedad, ¿por qué le vamos a administrar placebo? Y eso es una cuestión ética que igual se tiene que plantear los investigadores o el investigador que vaya a hacer. El consentimiento informado es algo que igual se tiene que tener en cuenta, debido a que cuando el paciente está en una situación patológica, los familiares e incluso él, a veces se cuestiona el hecho de que están preparados para poder firmar un consentimiento informado que nos dé la garantía de que ellos están haciéndolo por su propia cuenta y lo quieren hacer, o es por la desesperación de la situación que les está provocando decir, bueno, pues vamos a probarlo. Y finalmente, pues tenemos la interrupción de un ensayo, y es que hay un comité, debe de haber un comité externo, examinador de datos y seguridad, que pueda determinar si se debe dar una finalización al ensayo, en dado caso que se haya comprobado ya y ya no sea necesario generar más resultados benéficos, o bien surjan resultados nocivos y que perjudiquen más a los que están dentro del ensayo, que cree más una mala calidad de vida en el tratamiento que un beneficio a ellos. Y pues sería todo de nuestra parte. Ahí están las referencias que utilizamos. Pues muchas gracias.